Tengan todos muy buenos días. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios en este tiempo, que Él nos ayude, que nos dirija. Dios Todopoderoso, nuestro Padre, Señor, te damos las gracias por la multitud de tus misericordias sobre nuestra vida, por tu poder y tu gracia, tu amor. Pedimos que tú nos guíes, que tú nos ayudes, Señor, a entender tu palabra, que la podamos exponer con claridad para gloria y alabanza de tu gracia, y que seamos exhortados, edificados y consolados, Señor, para que de esta manera tu pueblo pueda seguir madurando para llegar a la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora quédate en medio nuestro por tu Espíritu, Señor. Es una súplica que hacemos en el nombre de Jesús, nuestro Redentor, tu Hijo amado. Amén. Cuando nosotros tratamos de ver en el mundo el concepto de éxito, nos encontramos con algo que se ha vuelto casi etéreo, gaseoso, sin forma. Preguntamos a alguien qué es el éxito, y el éxito es medido de varias formas en el mundo. Por ejemplo, el éxito o se mide a la persona exitosa por lo que tiene. Casi siempre hay esa tendencia. Si tienes dinero, si vives en un lugar bueno, entonces eres una persona exitosa por lo que tienes. Si tienes un excelente trabajo, eres una persona exitosa. Otras veces se mide el éxito por lo que humanamente creen que eres. Si tienes un apellido que tenga renombre, para no usarlos de aquí y herir susceptibilidades. Por ejemplo, en Estados Unidos, si eres Smith, no eres nadie. Pero si eres Rockefeller, todo el mundo te mirará de otra manera por el apellido que tienes. Y si a eso le añadimos un escudo de armas a tu familia, entonces tú eres un hombre exitoso. Otros pueden ser exitosos porque se desempeñan bien en la profesión que escogieron. Entonces dice, es un hombre exitoso. Pero todo esto es el modelo que el mundo ha impuesto. La pregunta es, ¿cómo medimos los cristianos el éxito? Siempre me he preguntado eso, ¿cómo medimos los cristianos el éxito? Y hace algunos años, ya más de 10, gracias a Dios, notamos o he notado en la Escritura que el cristiano no se define a sí mismo como un hombre exitoso, sino que la Biblia dice que nosotros podemos ser fructíferos, pero entendiendo que el fruto que da nuestra alma o que debe dar nuestra alma es un fruto para la gloria de Dios. Y quiero que compartamos hoy el texto que se encuentra en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Juan capítulo 15, del 1 al 8. Voy a leerlo para ustedes. Dice el Señor Jesucristo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden.
Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Debo contextualizar el texto antes de iniciar los puntos básicos de nuestro sermón dominical de hoy, que tiene por nombre el anhelo de permanecer en Cristo. Lo primero que debo decirles es que este pasaje es muy oportuno porque ya el Señor había empezado a hablar en la última semana de su ministerio. A veces no le prestamos tanta atención a los tiempos en los evangelios, pero son muy importantes. No sé si usted sabía que los evangelios le dedican más tiempo a la última semana del Señor que a cualquier otro periodo de su vida. Y en esa última semana, a veces nosotros pensamos que todo lo que narran los evangelios, sobre todo los sinópticos, los tres primeros, Mateo, Marcos y Lucas, es acción pura, en donde el Señor es llevado ante Pilato, Pilato lo lleva a Herodes, Herodes se lo regresa a Pilato, el Señor es torturado, es llevado a la cruz, muere, es sepultado, resucita y asciende a los cielos. Pero no narran simplemente eso los evangelios. Los evangelios tienen una profunda enseñanza doctrinal, entre las cuales incluye esta. En el mismo evangelio, según San Juan, ya el Señor en el capítulo 13 ha instituido la cena del Señor. Y es muy significativo que habiendo instituido la cena del Señor y habiendo hablado del vino como uno de los elementos de esta cena, ahora él mismo se defina como la vid verdadera, siendo que la vid verdadera es de donde salen las uvas, de la cual se hace el vino. Y esto es bastante significativo. Ahora bien, en el texto que acabamos de leer, en esta última semana de ministerio, nuestro Señor Jesucristo se presenta como la única realidad posible de todo el universo. La verdad última y verdadera de todas las cosas. ¿Por qué lo dice? Dice, yo soy la vid verdadera. Ahora, en este texto que acabamos de leer vamos a encontrar, por lo menos lo he dividido así para hoy, 3 secciones básicas. La primera, que va desde el versículo 1 hasta el versículo 3, podemos decir que es los sujetos que anhelan al Señor. La segunda, que va desde el versículo 4 hasta el versículo 6, es el imperativo que Dios da a los que le anhelan. Y el tercero es el resultado de permanecer en Cristo de los que anhelan al Señor. Son 3 puntos sencillos que hoy vamos a tratar. Y hablemos del primero, de quiénes son esas personas que anhelan al Señor. Pues bien, Cristo ha dicho, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Llama mucho la atención que en el primer siglo muchas de las monedas acuñadas en Israel tenían por señal, una vid, porque Israel era considerada la vid. Y en muchos pasajes del Antiguo Testamento, en textos proféticos de Ezequiel, del mismo Jeremías, vamos a encontrar continuamente referencias a Israel como una vid, pero en sentido negativo. Israel es una vid en la cual el Señor tiene, el idioma que usa es totalmente figurado, es un lenguaje figurado, es una metáfora como la que el Señor está exponiendo acá. Y en ese lenguaje figurado se dice que el Señor tenía una expectativa por Israel, que Israel diera frutos, uvas buenas y da uvas silvestres. Y hay una frustración en el dueño de la viña, en el labrador. Pero Cristo se muestra a sí mismo como la vid verdadera. Dice, la vid verdadera no es una nación sobre la tierra. Dice el Señor Jesucristo, la vid verdadera soy yo. Y se muestra así. Y dice, y vosotros sois los pámpanos. Pero dice, mi Padre es el labrador. Y esta figura podría acarrear algún terror en el corazón cuando dice el labrador y lo asocia inmediatamente con el que quita los pámpanos, pero no es así. Hay una figura maravillosa y es la figura de un padre que cuida su viña. Miren lo que dice el versículo 2.
todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué dice? Lo limpiará para que lleve más fruto. A veces nos quedamos simplemente en el aspecto negativo y triste del pasaje. Una persona que no lleva fruto, una persona que no es cristiana, pero olvidamos a la persona que está dando fruto. Pero de inmediato usted me puede hacer una pregunta. ¿A qué fruto o a qué se está refiriendo el pasaje siendo una metáfora y hablando de fruto? Pues bien, la palabra para fruto en griego, koiné, es karpos. Y el primer significado es el fruto que se desprende de un árbol. Sí, que el que tomamos, una manzana, una pera, una uva. Claro, en la costa nuestra no hay ni manzanas ni peras. Tal vez una que otra almendra y un mango, tal vez. Pero lo cierto es que esa es la primera sección. Pero el segundo significado que toma, por ejemplo, Vine en su diccionario de palabras expositivas del Antiguo y Nuevo Testamento, es el resultado visible de una acción invisible realizada por Dios en el corazón. El resultado visible de una acción invisible realizada en el alma por Dios. A eso se refiere el fruto. De tal manera que el fruto no es otra cosa sino el carácter de Cristo formado en el creyente. A eso se refiere el fruto. Lo digo porque nosotros a veces traemos ese chip de PNL asociado con un poco de dispensacionalismo pretribulacional en español. Traemos ese chip de que nos está diciendo que todo lo que tú quieres lo puedes hacer. En fin, esa es la programación neurolingüística asociado con un poco de dispensacionalismo en donde Dios no actúa igual en todas las épocas y se pierde la inmutabilidad de Dios. Pero eso es lo que nosotros traemos muchas veces. Pero lo cierto es que en las Escrituras, a lo largo de toda la Biblia, vemos que Dios está interesado en formar el carácter de sus hijos. Y lo hace como un padre amoroso. La sociedad no lo hace de esa manera. La sociedad habla de frutos, como ya lo hemos visto, y piensa en un éxito temporal, en el éxito terrenal. Y la sociedad quiere recoger los frutos que ella misma inventa o los frutos que el cristianismo ha mostrado en el mundo, pero sin el Dios que da el fruto. Por ejemplo, ¿qué se predica hoy en nuestra sociedad? Que queremos una sociedad justa, una sociedad de paz, una sociedad honesta. Eso es lo que se dice. Pero es imposible tener justicia, paz y honestidad sin el Dios que transmite esos atributos a su pueblo. No podemos recoger el fruto de Dios y desechar al Dios que da el fruto. Eso es totalmente imposible para el hombre. No podemos decirle a Dios, Dios, me gusta todo lo tuyo menos tú. Eso no podemos hacerlo, pero eso es lo que quiere el mundo. Quiere una sociedad en donde no se maten los unos a otros. ¿Y qué hace? Vende los principios y los valores del cristianismo para implementar los suyos propios. ¿Y qué se produce? Una ruptura en la cadena verdadera de valores que son inalterables y que han existido desde que el mundo es mundo, porque Dios los ha puesto allí. Pero el cristiano tiene un carácter verdadero, un carácter formado por Dios, y Dios está formando nuestro carácter para dar verdadero fruto para la gloria de Él. Y es por esa razón que el Señor quita a aquel que no da fruto por una razón: no es cristiano. Todo aquel que dice ser cristiano y no se está formando el carácter de Cristo en él, no es verdadero creyente. Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante, lo sabemos la mayoría, dice, mas el fruto del Espíritu es
amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, templanza, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. El fruto que debe formarse en nuestra vida. Pero nosotros no estamos preocupados por no dar fruto, sino que estamos gozosos por lo que el Padre, que es el labrador, hace en nosotros. ¿Y qué es lo que hace el labrador? Nos limpia para que demos muchos frutos. Y sabemos que somos un nosotros, un creyentes, porque en el versículo 3 dice, y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y en el versículo 16, 15, 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Es maravillosa esta enseñanza porque nosotros vemos al labrador, al Padre, como alguien que está obrando en nuestras almas de una manera precisa, quirúrgica, para que de esta manera podamos dar fruto abundante. Ahora, el cuidado del Padre duele, sí, muchas veces. Puede ser doloroso. Pero el amor del Padre es bien representado en esta metáfora. Sabemos lo que es un pámpano, ¿verdad? El arbusto de la vid, más o menos altito, tienes las raíces, el tronco, luego las ramas, y el pámpano es donde está el racimo de uvas. Son pequeños, pero muy resistentes. Incluso cuando pasan los labradores, lo cortan con pequeñas tijeras y de tal manera que pueda seguir produciendo. Esa es la labor que se describe en este texto. Es una labor de mucho cuidado y muy amorosa. Y creo que no sobra añadir que el Padre la hace perfecta. ¿Y por qué lo hace? Para que llevemos mucho fruto. Y entonces, creo que aquí una primera aplicación es necesaria. Y es que seguramente, mi amado hermano, el Señor está trabajando en ti. El Señor está obrando en ti. Y tenemos la tendencia a desesperarnos por lo que Dios está haciendo en nosotros. Muchas veces Dios nos habla a través de su palabra, pero esa palabra es tan fuerte que cae en nuestro corazón con un peso de gloria tan grande que nos exhorta y produce lágrimas y tristeza en nuestras almas. Pero Dios, en su misericordia, está obrando en nosotros y debemos pensar en por qué. ¿Por qué? Porque Él está limpiándonos para que llevemos mucho fruto. Fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y ese es un objetivo que Dios se ha trazado con nosotros y nadie lo podrá impedir. Pero Dios a todos los que ha llamado para que sean sus hijos, sus adoradores, les da mandamientos. Y a partir del versículo 4 hay un mandamiento maravilloso para todos los que hemos sido rescatados por el Señor. Y es el mandamiento de permanecer en Él. Los que anhelamos al Señor debemos permanecer en Él. Miren lo que dice desde el versículo 4 y hasta el 6. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Miren, inicialmente, luego seguimos leyendo el resto de versículos, pero inicialmente hay un imperativo. Pastor, pero la salvación no es por gracia, ¿acaso? Entonces, ¿por qué nos tiene que decir que permanezcamos? Pues Dios a todo el que recibe por hijo, a todo el que liberta, le da mandatos. Nosotros no somos libres para que nos imaginemos lo que debemos hacer. Usted se imagina, ¿qué tal el pueblo de Israel siendo liberado de Egipto y en medio del desierto Dios le dice, bueno, Israel, te liberé, así que de aquí en adelante tú verás cómo te las arreglas?
No, Dios no actúa de esa manera, mis amados hermanos. Dios nos liberta y nos da mandamientos porque la verdadera libertad es permanecer en Dios. Y eso, de alguna manera, es lo que nos está diciendo el texto. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dios es totalmente claro. Nos dice, la única manera en que tú puedes llevar fruto, ¿cuál fruto? De amor, gozo, benignidad, paciencia, templanza, mansedumbre, es permaneciendo en Cristo. Nosotros, si intentamos por nuestros propios medios dar ese fruto, ¿saben en qué nos convertimos? En legalistas. Sin ninguna esperanza. Sin ninguna esperanza. La única manera de dar este fruto es permaneciendo en Jesucristo. Un pámpano no se puede separar de la vid y decir, ¿sabes qué, vid? Estoy muy cansado de ti y de ahora en adelante yo daré mis propios frutos. Es más, me cansé de producir uvas. De ahora en adelante voy a dar sandías. No puedes hacerlo porque el pámpano específicamente fue creado para dar fruto. Eso es, para eso fue creado el pámpano por el Señor. A Dios no le gustan las repúblicas independientes. No le gusta una república independiente que se llame Juan, Pedro, Alexander, Fernando. No le gustan. Nadie se puede declarar independiente de Dios. Nuestra máxima libertad es cuando somos esclavos de Cristo. Eso es lo que enseña la Escritura. Eso da muy duro al mundo, ¿verdad? Saber que dependemos total y absolutamente de otro es lo más terrible que le puede pasar al mundo. Yo creo que usamos la misma frase que usaron los fariseos. Nosotros no hemos sido esclavos de nadie. No somos esclavos del pecado, somos esclavos de nuestras propias emociones, de las circunstancias. Somos esclavos de tantas cosas y es por eso que Cristo nos da la verdadera libertad. Cristo nos liberta. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Esto es una advertencia muy fuerte, pero muy fuerte para los que muchas veces creemos que el evangelio es un juego. Dios nos llama a permanecer. Pero ¿quiénes pueden permanecer en Cristo? Los que están en Cristo. No tendría ningún sentido decirle a alguien que no está en Cristo que permanezca en Cristo. Es como decirle, como si dos personas están fuera de este local de la iglesia y le dicen el uno al otro, ¿por qué no te quedas dentro de la iglesia? No te puedes quedar dentro de la iglesia porque estás fuera de la iglesia. Nosotros necesitamos estar dentro y permanecer en Cristo, porque si no hay consecuencias para la vida. Incluso creo que hay una advertencia para el creyente que muchas veces empieza a separarse del Señor. Porque mire lo que dice el versículo 6. Dice, será echado fuera como pámpano, se secará y lo recogen y los echan al fuego y arden. Naturalmente, la primera aplicación o la primera interpretación es que estas personas no son creyentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un pámpano seco que está estorbando, que se está comiendo la savia, que no deja que la planta crezca, hay que cortarla, porque está estorbando el crecimiento. Y obviamente esas personas son recogidas, echadas al fuego, y hay un aspecto que se relaciona directamente con la condenación eterna.
Pero ¿qué creyente, pregunto, no ha experimentado el dolor de estar alejado del Señor Jesucristo? ¿Qué creyente en algún momento de su vida no ha percibido en su alma que está siendo echado fuera como pámpano? ¿Qué creyente no está sintiendo esa sequedad de la que habla la palabra de Dios? El mismo David, después de haber pecado, dijo: mientras callé, se envejecieron mis huesos por mi gemir todo el día. Cuando nos apartamos del Señor, es inevitable que sintamos que no hay respuesta a la oración, que nos vamos secando. Incluso a veces sentimos realmente que un ángel nos está tomando para echarnos directo al fuego. Y somos creyentes. Y es en esos momentos cuando nos humillamos delante del Señor y puestos de rodillas, tal vez clamando a viva voz, le decimos al Señor: Señor, ten misericordia de mí. Y empezamos a mirar de nuevo la cruz. Y por la misericordia y la gracia de Dios, las puertas de los cielos son abiertas y nuevamente la imagen viva de aquel que está sentado en el trono. Vemos a Cristo, nos acercamos confiadamente a Él y recibimos por su gracia el ánimo, el poder y la fuerza para nuevamente empezar a dar mucho fruto. Y eso es parte de la limpieza que Dios hace en nosotros. Y que eso quede como segunda aplicación para nuestro segundo aspecto. Pero también hay unos resultados de permanecer en el Señor. Versículos 7 y 8. Mire cómo dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En primer lugar, el primer resultado que nosotros vemos es que podemos pedir todo lo que queramos. ¿A qué se refiere todo lo que queramos? Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuáles serán todas esas peticiones? Creo que lo hablaba desde la introducción del sermón. La sociedad pide algo, nosotros pedimos otra cosa. La sociedad pide sentarse en el puesto del presidente de la compañía. La sociedad pide cambiar al auto del año. Ahora, pedir el auto del año depende si está mal o no, depende de cuánto ganemos. La sociedad pide todas las cosas que el mundo tiene allí. Eso es lo que piden, no tienen otra cosa, y es una tristeza que algunos lugares que tienen un letrero que dice iglesia cristiana tal, pero no lo son, hagan énfasis en estas cosas. Pero ¿qué pedirá un alma regenerada? ¿Cuál será la máxima preocupación del alma que en realidad ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo de Dios? ¿Cuál será la petición? Señor, no estoy viendo el resultado visible de tu obra invisible en mi vida. No estoy viendo que estoy creciendo en la santidad que tú me mandas a crecer. No estoy viendo que mi corazón se ensanche de amor por mis hermanos. Al contrario, mi alma se llena de profunda amargura por esto. Oh Dios mío, mira mi condición, ten misericordia de mí y haz que parezca a tu Hijo Jesucristo. Esas son las oraciones de un alma que está siendo tratada por Dios. Y eso podemos pedir todo lo que queramos. Varias veces he dicho que algunas veces hay personas que quieren ser más sabios que Dios y envolver a Dios en su razonamiento, ¿verdad? Señor, es verdad que tenemos todas las riquezas en gloria, esas riquezas son nuestras, sí, y que las recibiremos desde el momento en que partamos contigo, sí. ¿No me puedes adelantar algo?
tal vez un pedazo de la calle de oro del cielo. No, queremos pedir esas cosas, pero ¿por qué? Pero sí podemos tener realmente adelantos de las riquezas de la gloria de Dios. Señor, ¿por qué no nos adelantas un poco de esa poderosa santidad para nuestra alma? ¿Podrías adelantarnos un poco de la paz que tendremos para siempre a tu lado, Señor? ¿Podríamos ver un poco de tu gloria? ¿Tú podrías hacer eso por nosotros, Señor? Esas son las oraciones santificadas. El resto de cosas el mundo las puede dar. Las puede dar, ¿y a qué precio? Muchas veces a precio del alma. Pero Dios es tan bueno que nos puede adelantar lo mejor de lo mejor de lo mejor. Ya nos dio a su Hijo lo mejor de Él. Y el Señor sigue dándonos, adelantándonos todo lo que queremos. Pero debemos realmente saber qué es lo que queremos como creyentes. Ahora, no estoy diciendo, no ore por su comida ni por su vestido, no estoy diciendo eso, ni por trabajo, no. El Señor dice, sean conocidas todas vuestras peticiones. Peticiones, no las peticiones de un alma ambiciosa. Cuando necesitamos comer, Señor, no tengo comida. Cuando necesitamos vestir, Señor, no tengo traje. Dios, necesito proveerle a mi familia y no tengo recursos. ¿Será que Dios responde? Claro que responde. Solo el grave problema de nuestro tiempo es que la iglesia ha enseñado a las almas a ser ambiciosas, avarientas, deseando las cosas del mundo. Pero la palabra santa de Dios, cuando dice todo lo que queráis y os será hecho, se refiere justamente a pedir, a clamar por aquellas cosas que Dios está dispuesto a darnos para su propia gloria. Pero hay un segundo resultado. En el versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Lo primero de ellos es glorificar. ¿Nosotros para qué fuimos creados? ¿Para qué fue creado el pámpano? Para dar fruto. ¿Para qué fuimos creados nosotros? Primera pregunta del Catecismo Menor. Dice, fuimos creados para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Me gusta algo que dice Thomas Watson en su tratado de teología. Thomas Watson dice que nosotros glorificamos a Dios de 4 formas. Primero, sintiendo un aprecio verdadero por Dios. Segundo, adorando a Dios. Tercero, sintiendo un afecto profundo por Dios. Y cuarto, siéndole sujetos a Dios. Y en la primera de ellas, sintiendo un aprecio por Dios, es una profunda admiración por las obras de Dios, por todo lo que Dios ha hecho. ¿Se acuerdan que hay un salmo que dice, has aumentado, Señor, tus maravillas que no puedo enumerarlas? Si tratara de contarlas, para mí sería imposible porque son demasiadas. Las maravillas de Dios, nosotros nos podemos gozar en las maravillas de Dios. No solo en las maravillas naturales, sino principalmente en las maravillas de su palabra, en lo que Dios ha hecho y en lo que sabemos que Dios sigue haciendo. Pero también dice Watson que nosotros nos glorificamos a Dios cuando le damos culto a Dios. Es decir, Dios es el único digno de alabanza en todo el universo. Y nosotros como sus hijos nos reunimos, escuchamos la trompeta para unirnos en adoración a Dios. Cuando venimos al servicio, no venimos simplemente a escuchar palabra, sino a entregar nuestro corazón a Dios. Eso es lo que principalmente hacemos en la adoración. Pero también glorificamos a Dios cuando tenemos un profundo afecto por Él, es decir, un amor genuino y verdadero por Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Glorificamos a Dios así.
pero también lo glorificamos cuando estamos sujetos a Dios. Es decir, en profunda obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces glorificamos a Dios de esas 4 formas, ¿verdad? Así es como Dios nos ha mandado. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto. Entonces, la otra parte del versículo dice, y seáis así mis discípulos. Mis discípulos. Ese es un resultado natural de nosotros seguir al Señor. ¿Cuál es el resultado natural? Ser sus discípulos. ¿Y qué es ser discípulo? ¿Venir únicamente a las clases de los martes, de los jueves o de los domingos en la tarde? No, eso es muy importante, aprender la doctrina del discipulado. Y hay un profundo gozo cuando nos reunimos. Y creo que tal vez es el momento de más amistad en que podemos compartir, porque hay mucha libertad para preguntar, incluso para bromearnos entre nosotros, y somos edificados en ese discipulado. Pero el discipulado al que se refiere aquí esta palabra es una vida sujeta a Cristo, que en todo lugar donde vivamos como Cristo quiere que nosotros vivamos. Entonces, hay una última aplicación aquí, y es que nosotros como hijos estamos llamados a glorificar a Dios. Pero para glorificar a Dios necesitamos permanecer en Cristo. Necesitamos anhelar a Cristo. Y de esa manera, anhelando, permaneciendo en Cristo, vamos a poder llevar mucho fruto para su gloria. En nuestro sermón dominical de hoy hablamos inicialmente en el anhelo de permanecer en Cristo. Hablamos de quiénes son los que anhelan permanecer en Cristo. Luego vimos las ordenanzas para los que anhelan permanecer en Cristo. Y finalmente vimos el resultado de permanecer en Cristo. 2 aplicaciones finales. Para los no creyentes. Amigo que nos estás viendo, para permanecer en Cristo primero tienes que estar en Cristo. Y el Señor Jesucristo te hace un llamado desde su palabra a que te vuelvas a Él. Sería muy triste que al final del tiempo no seas más que un pámpano desprendido de la vid que es recogido en una gran multitud de hombres malvados y arrojado al fuego eterno. No, ven a los pies de Cristo, arrepiéntete y empieza a llevar mucho fruto para el Señor, porque para eso fuiste creado. Para los creyentes, mis hermanos, nosotros estamos en Cristo y es lo más glorioso que nos puede haber pasado. Estamos unidos a la vid verdadera. Cristo dijo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Nosotros somos el objeto del amor de Dios, del especial amor de Dios. Somos objeto de la gracia de Dios y vemos el cuidado amoroso de Dios sobre nuestras almas cuando el Señor nos toma, muestra su gracia abundante, nos fortalece y empieza a formar en nosotros el amor para que le amemos a Él y para que podamos así también amar a los que nos rodean. Amén.